Voy a leer un pasaje bíblico en Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18, y dice lo siguiente: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vamos a considerar esta tarde, amados oyentes, el tema de hoy: libertados del pecado y hechos siervos de Dios, basándonos en Romanos capítulo 6. Y es que en verdad, amigos, si nos ponemos a analizar Romanos capítulo 6, es un capítulo tan interesante para nosotros porque nos enseña el fundamento del cristianismo. Es decir, nos enseña cómo podemos iniciar una buena cristiandad en Cristo y bíblicamente. En el capítulo 6 de Romanos es donde encontramos nosotros cómo es que podemos morir con Cristo, ser sepultados con Cristo y resucitar con Cristo para andar en vida nueva, para poder participar de esta maravillosa bendición. El versículo 15 de este Romanos capítulo 8 nos está diciendo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Esta es una pregunta que hace, una pregunta retórica, al igual que la pregunta del versículo 1 de Romanos 6. Es una liberación, es el momento crucial para toda persona. El acto del bautismo es donde recibimos la liberación, amigos y hermanos. Por eso es importante que los cristianos nos demos cuenta del gran contenido que tiene Romanos capítulo 6, como también nuestros amigos se den cuenta de lo que van a hacer el día que decidan bautizarse correctamente. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Ahora, ¿qué significa esto? Por esta razón, nos está diciendo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo: por esta razón, no pecaremos a pesar de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo que nos dice. Porque no queremos volver a ser esclavos del pecado. Porque queremos seguir siendo siervos, o sea, esclavos de Dios. Es una sumisión voluntaria, amados oyentes, porque el versículo 16 dice: si os sometéis a alguien. Es una sumisión voluntaria. No hay potestad buena o mala que pueda violar el libre albedrío de la persona. Tenemos esa libertad en donde poder escoger en qué lugar estar. Si siendo esclavos del pecado o de la justicia. Si uno es esclavo del pecado es porque escogió este camino, aunque sin duda no pensaba que las consecuencias fueran tan graves. Si uno es esclavo de Dios, es porque escogió este camino, aunque sin duda no se imaginaba que las consecuencias o bendiciones fueran tan maravillosas. Pero lo importante es que usted y yo, amados oyentes, sabemos elegir, y podemos elegir entre una de dos cosas. Puede ser del pecado para muerte, dice el versículo 16. Es que la sumisión al pecado produce muerte. Esta muerte es la separación de Dios. ¿Recuerda usted lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Que somos separados eternamente de la presencia de Dios, excluidos de su presencia y de la gloria de su poder. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Simplemente por no obedecer el evangelio de Cristo Jesús. Dice el 1:9, segunda Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto va a ser en aquel día cuando Cristo venga. Pero la sumisión al pecado produce muerte. Esta muerte es la separación de Dios, según este versículo que Pablo escribe a los cristianos en Tesalónica.
según el versículo 16 de Romanos 6, puede ser de la obediencia para justicia también. Es decir, la sumisión a la obediencia produce justicia. Esta justicia incluye la que Dios efectúa en nosotros por medio del Evangelio. Nuestra justificación para vida por la obediencia de fe. Otro resultado de nuestra obediencia al Evangelio es que empezamos a practicar la justicia en la vida nueva que Dios nos ha dado. Esto es lo que dice el versículo 17 y 18. Todos somos esclavos de uno o de dos. La diferencia principal es resultado final de la sumisión, es decir, muerte o justicia. Hay una diferencia principal, y es que el resultado final de estas dos cosas es muerte o justicia. Libertados del pecado. 16 y 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 17 y 18 de Romanos 6. Erais esclavos del pecado en tiempo pasado. Como toda persona que comete pecado, dice la Biblia en aquella conversación que Jesús tenía con los judíos, en el libro de Juan, Jesús les dijo a ellos en 8:34, les dijo, Jesús les respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, amados oyentes, esclavos del pecado. El pecado reinaba sobre nosotros. Antes, según el 6, versículo 12, nos enseña que el pecado reinaba en nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, esto es deseos. No reine. Es decir, hablábamos ya anteriormente en el otro programa que pasó, que el pecado puede reinar en nosotros, puede imponernos y nosotros obedecemos fielmente al pecado. Y vivimos una vida desordenada y desenfrenada, obedeciendo a la injusticia, al pecado. En este sentido, el cristiano que nace de nuevo muere para este mundo, muere para el pecado. Dice el apóstol, el Espíritu Santo, no reine pues el pecado en nuestras vidas, en nuestro cuerpo mortal. Se trata de una esclavitud en la cual uno se sujetó voluntariamente, pero de la cual uno mismo no puede librarse. ¿Oyó esto? Uno decide arbitrariamente esclavizarse en el pecado y vivir libremente haciendo las cosas de esta vida. Se sujeta voluntariamente a este estilo de vida, pero nadie puede librarse a sí mismo de esta esclavitud del pecado. Bien fácil nos introducimos, bien fácil nos metemos en problemas y entramos en el pecado y vivimos en el pecado y comenzamos a practicar el pecado. Bueno, la Biblia dice en Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Es desde ahí donde comienza el ser humano, el joven, a introducirse en la práctica del pecado. Empieza a adoptar una vida desenfrenada, sin freno, en libertinaje. Se sujetó a este estilo de vida voluntariamente, pero nadie, él solo, no puede librarse. Por eso es que es importante la obediencia, porque el versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Esta obediencia nos lleva a la libertad de esta esclavitud. Esta es la decisión fundamental nuestra que hizo posible que Dios nos librara de la potestad del pecado. Según Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice la Biblia, Hebreos 5, versículo 8, y también vamos a leer el versículo 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Escuchó el término usted? Obedecen, los que le obedecen. Todos
todos los que le obedecen pueden encontrar libertad en Cristo Jesús. Si no hay obediencia, no hay libertad para nadie. No podemos encontrar liberación en Cristo Jesús sin esta obediencia maravillosa, la cual venimos estudiando desde el versículo 1 de Romanos 6. ¿Qué le parece? Leamos Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro. En el capítulo 1, versículo 2 dice: elegido según la presciencia de Dios, es decir, anticipado conocimiento. Eso significa en el versículo 2, elegido según la presciencia, es decir, ciencia anticipada, conocimiento anticipado de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En la introducción de esta carta del apóstol Pedro a los cristianos expatriados en la dispersión, está diciendo el apóstol que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, es decir, que en Cristo Jesús, en la obediencia. Aquí también habla de la predestinación, de la cual habla Pablo allá a los romanos, como también a los efesios. Pues Pedro también está tocando este tema de la presciencia de Dios, es decir, un conocimiento, una voluntad anticipada de Dios, de que pudiéramos ser santificados. Santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con esa sangre maravillosa de Cristo. En esta obediencia maravillosa es que somos rociados con la sangre de Cristo. ¿Cuándo y dónde? En el acto del bautismo, cuando somos sepultados con Cristo, para morir con Cristo y ser sepultados y resucitados con Él. Amados oyentes, la obediencia es un factor muy importante en el Evangelio de Cristo. Aquí encontramos nosotros en estas escrituras. Leemos el versículo 23 también, siempre de Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora veamos lo que dice el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, oiga esto, no de simiente corruptible, es decir, no por voluntad humana ni por voluntad de varón, como dijera el apóstol en otra ocasión, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, logra en nuestras vidas ayudarnos a poder nacer de un nacimiento incorruptible. Es decir, el primer nacimiento, cuando dice un nacimiento corruptible, no de simiente corruptible, la simiente corruptible es nacer de padre y madre, y todos los que nacemos de papá y mamá vamos a morir algún día físicamente. Pero el nacimiento incorruptible es un nacimiento que nunca habrá muerte, en donde seremos eternos y viviremos por la eternidad. Esta es la promesa del Evangelio de Cristo. Pero hay que pasar por el procedimiento del lavamiento, lo que dice en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. ¿Cuándo purificamos nuestras almas? Es el tema del cual está hablando el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6. Allí purificamos nuestras almas. Amados oyentes, el versículo 17 de Romanos 6 dice: pero gracias a Dios. ¿Sabe usted por qué dice gracias a Dios? Aunque nuestra obediencia es el resultado de la bendición de Dios, su gran amor manifestado en Cristo Jesús logró enamorarnos y hacer que deseáramos obedecer su voluntad. Permítanme explicar esto mejor. Dios, a través del Evangelio de Cristo, nos conquista, nos enamora, es decir, nos cuenta de sus maravillas, de sus bondades manifestadas para con el ser humano. Él está enamorándonos para que nos encariñemos, para que aprendamos a amarlo a través del oír el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo conlleva el amor de Dios para con el oyente, a lo cual el oyente se enamora, se agrada, le gusta, es atraído y al final obedece el Evangelio de Cristo y está enamorado del Señor.
Aunque nuestra obediencia, repito, es el resultado de la bendición de Dios, su gran amor manifestado en Cristo Jesús logró enamorarnos y hacer que deseáramos obedecer su santa voluntad. Obedecemos a Dios por amor, pero este amor comenzó como reacción al amor de Dios primero. Es decir, es una respuesta. Nuestro amor a Dios es una respuesta al amor de Dios, porque Él nos amó primero. Eso dice Primera de Juan. Obedecemos por fe, pero esta fe empezó o comenzó como reacción a la predicación del mensaje de Dios. Dios, no nosotros, merece la honra por esta decisión de someternos a su voluntad. Él mismo nos sometió, nos convenció para que le obedeciéramos. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios, dice Pablo el apóstol. Y luego menciona otra frase: habéis obedecido de corazón. Esto es bien importante. Obedecer de corazón aquella forma de doctrina. No se trata de una mera formalidad o ceremonia ritual. Es obediencia sincera. Es una entrega total, no a medias. Si no es de corazón, no es aceptable delante de Dios. Debe de ser de corazón puro. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados se refiere a una enseñanza. No es obediencia a cualquier enseñanza. Tenemos que obedecer la única enseñanza que se encuentra en todo este estudio de Romanos 6 acerca del bautismo bíblico. Lamentablemente, muchas personas han obedecido otros tipos de enseñanza que no han logrado la purificación de sus almas. Se trata de una forma de doctrina. Esta palabra doctrina, tupos en el griego, es molde, un molde o un patrón al cual todos tienen que someterse para ser librados del pecado. No es cuestión de que uno se va a someter a un tipo de doctrina y otro se va a someter a otra doctrina diferente y que otro va a hacer otra cosa diferente. Amados oyentes, si no entramos todos al mismo molde, no podremos lograr entrar al reino de los cielos, no podremos lograr la purificación que tanto anhelamos, ni la entrada al reino de Dios. Todos tenemos que someternos para ser librados del pecado a un solo molde, a un solo patrón bíblico. Aparte de esta forma exacta de doctrina, no hay salvación. Si usted, amado oyente, es uno de los que fue bautizado en un grupo religioso y le dijeron que usted fue salvo antes de este momento, usted está mal bautizado, no es bíblico su bautismo. Si a usted le dijeron que aceptara a Cristo primero y que levantara la mano y que en ese momento fue salvo y que en ese momento tiene a Cristo en su corazón, a usted le han mentido, le han dado una falsa doctrina, no es la doctrina de la Biblia. Luego estas personas que han creído de esta manera le dicen que tiene que seguir una doctrina, una enseñanza, y que si ha mostrado una verdadera formalidad y cambio en su vida, si ha nacido de nuevo, entonces lo llevan al bautismo. Así enseñan los falsos maestros. Pero ¿cómo es posible, amados oyentes, nacer primero sin ser sembrados? No puedes nacer una semilla si usted no la entierra, si usted no la siembra, no es sepultada. Pero los maestros modernos de la época nuestra enseñan a la gente que nace y que tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento y cambios de un nacimiento, y si no, no es bautizado. Estos falsos maestros están bautizando a gente que supuestamente ya tiene a Cristo en el corazón, y ya son salvos cuando aceptaron y levantaron la mano, y que van a ser bautizados si realmente se les ve un cambio. Pero esta enseñanza no es bíblica. La persona necesita obedecer esta forma de doctrina, amados oyentes. Además, a las personas se les enseña que el bautismo es simplemente para ser miembro en propiedad de un determinado grupo religioso, pero la Biblia no enseña tal cosa. Es cierto que Dios, Jesucristo mismo, añade a la iglesia a los salvos, pero estos han obedecido esta forma de doctrina. Ya lo veremos, analicémoslo más.
Todos tienen que someterse a esta forma de doctrina, a este molde diseñado por Dios. No dice que la doctrina nos fue entregada a nosotros. Oiga otra vez ese versículo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella doctrina a la cual fuisteis entregados. A la cual fuisteis entregados. ¿Nos fue entregada a nosotros? No. El texto no dice eso. No dice que la doctrina nos fue entregada a nosotros, sino que nosotros fuimos entregados a la doctrina. ¿Entendió esto? Una entrega total a esta enseñanza divina es importante. Nosotros fuimos entregados a la doctrina de Cristo. La doctrina específica que salva es el Evangelio, por supuesto. En Romanos 1:16, Pablo ya dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es un Evangelio que liberta. Pero no debemos obedecer cualquier forma de doctrina. Hay una sola forma. En el bautismo participamos en esta forma de doctrina. Morimos al pecado. Entramos en la muerte de Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo y resucitados para vida nueva. Cristo mismo provee el patrón, la forma. Él nos da la forma en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. El Evangelio significa todo esto. Por tanto, el fundamento del Evangelio de Cristo, la base fundamental, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Cuándo es que usted participa de esto? ¿Cuándo usted y yo participamos? Pues cuando nos bautizamos, morimos, somos sepultados en el agua y resucitamos saliendo del agua para andar en vida nueva. El bautismo no es cualquier cosa, amigos, oyentes, hermanos. El bautismo es algo bien importantísimo y fundamental en el cristianismo. Si alguien quiere ser cristiano, convertido bíblicamente, necesita entender perfectamente el significado del bautismo. Si ignora estas cosas acerca del bautismo y es zambullido en agua, su bautismo no vale. Si le han enseñado otros fundamentos, otros inventos humanos y no estos bíblicos, su bautismo no es bíblico. No es conforme a las Escrituras. Si usted aceptó a Cristo primero y levantó la mano y recibió a Cristo en su corazón, según el susodicho de los hombres, y le declararon ya salvo y hermano a la vez, y lo bautizaron a los 6 meses, al año, con otros propósitos, su bautismo no es el de la Biblia. Lamentablemente tenemos que decirlo. Necesita usted obedecer la forma de doctrina que está escrita en la Biblia. Hay una sola forma. Debe de tener bien claro que los hombres han inventado muchas formas de doctrinas distintas, pero Cristo tiene una sola forma a la cual fuimos entregados nosotros. Fuisteis libertados del pecado, versículo 18, Romanos 6:18. Y fuisteis libertados del pecado. Es obra de Dios. No nos libertamos a nosotros mismos. Solamente Dios nos puede librar del pecado, amados. Es el resultado directo de haber obedecido, porque esto es lo que Dios puso como condición para recibir este don inmerecido. Claro que es inmerecido. Es un regalo de Dios, es una gran bendición de Dios poder obtener la redención, la liberación del pecado, del cual nadie se puede librar si no es por la sangre de Cristo y si no es por este bautismo bíblico. Es el resultado directo de haber obedecido, porque esto es lo que Dios ha puesto en sus condiciones sagradas. Libertados de la esclavitud del pecado. Otra vez el versículo 17. Libertados de esa esclavitud. Como ya dijo Juan 8:34, Jesús lo dijo. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La condenación, la práctica. ¿Libertados de qué? De la esclavitud del pecado. Libertados de la condenación. Ya somos libres de condenación.
Otra cosa, somos libres de la práctica, ya no debemos practicarlo. De estas dos cosas es que somos liberados. Repito, liberados de la condenación. La Biblia nos dice en un texto tan lindo y maravilloso: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto dice Romanos 8, versículo 1. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué lindo, dice Romanos 6, 18, que hemos llegado a ser siervos de la justicia de Dios. ¿Cuándo? Cuando fuimos libertados del pecado. Hemos sido hechos siervos de Dios en justicia. No se trata solamente de no practicar el pecado, sino de practicar la justicia. Siempre somos siervos, pero es totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, son consecuencias diferentes y acciones diferentes. Somos siervos, pero es totalmente diferente porque somos siervos ahora de Dios. Ya las consecuencias no son muerte, no es castigo eterno, sino vida eterna. Y las acciones como cristianos ya no son las mismas que antes, ahora ya son diferentes. En este sentido, somos siervos de Dios con acciones distintas a las que antes hacíamos en el mundo. Recuerde que todo ser humano es siervo de alguien. No olvide esto, amado oyente. Romanos 6, versículo 16 lo dice. Siempre somos esclavos de alguien, de uno, de dos. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús. Porque se amará al uno y se aborrecerá al otro. No se puede servir a dos señores. Dice Romanos 6, 16 lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea, o estamos en la obediencia, en la justicia de Dios, o estamos en el pecado para muerte. Una de dos. ¿En cuál está usted, amado amigo, hermano? ¿En cuál de estas dos se encuentra? Recuerde que todo ser humano es siervo de alguien. Esto nuevamente señala el error de aquellos que suponían que al ser libertados de la gracia de Dios, por la gracia de Dios, uno podría seguir practicando el pecado. El momento del bautismo es el inicio de una vida de siervo o de servicio. En ese momento de nacer de nuevo, entre ser esclavos del pecado y la libertad del pecado está un evento trascendental: la obediencia de corazón a la forma de doctrina. Nosotros le invitamos a usted, amado oyente, para que obedezca a esta forma de doctrina de todo corazón. Nosotros no le queremos predicar un evangelio adulterado, cambiado. Lamentablemente los hombres que van tras el dinero, que van tras las posesiones de la gente, no les interesa predicar la verdad. Amados oyentes, los cristianos, miembros en la Iglesia de Cristo, sí procuramos, con amor sincero, traerlos a ustedes a Cristo, que se enamoren verdaderamente de Cristo y gocen de las bendiciones que Dios quiere darles. Nosotros queremos compartir el cielo con ustedes y por eso llevamos el evangelio a toda costa. Tratamos de llevar el evangelio haciendo cultos familiares en las casas, predicando el evangelio casa a casa, visitando colonias enteras, cantones y pueblos enteros, para llevar este mensaje personalmente a usted, a través de un diálogo personal, o a través de un folletito, de una literatura, a través del programa de radio. Tratamos, nos esforzamos porque usted conozca este evangelio, amado oyente, no adulterado. Tratamos como Iglesia de Cristo imitar al cristianismo de la Biblia. Cuando usted abre la Biblia, amado oyente, ¿de qué iglesia lee usted en el Nuevo Testamento? ¿De qué cristianismo cree usted que está leyendo en la Biblia? No se parece en nada a los llamados cristianismos modernos que tenemos ahora. Pero cuando usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que hay un cristianismo auténtico, verdadero, a lo cual todos tenemos que imitar para ser la Iglesia de Cristo. Nos esforzamos entonces por ayudarle a usted usando todos los medios posibles. Esperamos que usted, amado oyente,
pueda obedecer de corazón esta forma de doctrina y que sea libertado del pecado, bautizándose para el perdón de pecados. Hechos 2:38, Pedro le respondió a aquella gran multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así encontramos escrituras en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, de cómo podemos librarnos de la esclavitud del pecado y ser transformados en siervos de Dios y servir a la justicia de Dios. Debemos tener mucho cuidado, amados oyentes, con la clase de doctrina que obedecemos. Le invitamos de corazón a participar en la obediencia al Evangelio de Cristo. Visite la Iglesia de Cristo, amado oyente. Averigüe, investigue, busque la Iglesia de Cristo. Y ellos le van a orientar para que usted conozca la verdad. Por lo demás, nosotros le ofrecemos a ustedes completamente gratis cursos bíblicos. Los tenemos disponibles para usted en forma de libro, con 12 lecciones disponibles para ustedes, para que estudien en la comodidad de sus casas. Tenemos cursos bíblicos también por correspondencia. Si usted quiere estar escribiendo y recibiendo, usted puede hacerlo libremente, amado oyente. Puede estudiar por su propia cuenta el libro sagrado, la Biblia, para que nadie lo engañe, ni lo explote, ni se aproveche de usted. Nosotros de todo corazón queremos que usted investigue por su propia cuenta. Por ello le ofrecemos este tipo de materiales para usted. Cursos bíblicos disponibles completamente gratis, como también todos los programas en esta radio están grabados en audio CD y están disponibles completamente gratis para todos aquellos que los deseen. Solamente llame a nuestros teléfonos que al final de este programa siempre se dan, o las direcciones de correos electrónicos que están disponibles para ustedes. Todo esto es gratis. Quiero que sepa que la Iglesia de Cristo no hace mercadería de la palabra de Dios. Todo lo que damos y regalamos son esfuerzos de corazón de aquellos hermanos fieles que ofrendamos cada domingo la ofrenda voluntaria que sirve para este fin de propagar el Evangelio de Cristo, como también para ayudar a los hermanos pobres necesitados en la iglesia. Amados oyentes, gracias por estar con nosotros y esperamos poderles seguir sirviendo.